Muy buenos días, mi nombre es Brandon Lozano, somos el equipo 4 de la materia de Administración del Mantenimiento, del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Industrial Semipresencial, con el tema de la unidad 2, 3.4, Principios y Métodos de Programación, uso de CPM, perdón. Docente al Raúl Rivera Gaitán, y pues los integrantes somos Alejo Galván, Oscar Emilio, Altamirano Márquez, José Alonso, Hernández González, Leticia Esmeralda y Lozano Soberanes, Brandon. Vamos a empezar. Con el video. Dice que es un método de ruta crítica CPM. El método de ruta crítica es una técnica que permite identificar las tareas necesarias para finalizar un proyecto y determinar una cierta flexibilidad en el cronograma. Una ruta crítica en la gestión de proyectos en la secuencia más larga de actividades que deben finalizar a tiempo para completar todo el proyecto. Cualquier retraso en las tareas críticas provocará el retraso del resto del proyecto. El método de la ruta crítica tiene como fin identificar las tareas más importantes del cronograma del proyecto, detectar las dependencias de las tareas y calcular la duración de cada tarea. Un ejemplo, si empezamos con la primera tarea que tiene un límite de tiempo supongamos, tienes 3 horas para hacer la primera tarea, 2 horas para la segunda, 1 hora para la tercera, así consecutivamente. Pero si tomas más tiempo de la primera, quitas tiempo de la segunda. Quiere decir que afectas el tiempo para que termine cierta actividad. Si de dado caso te atrasas o incluso si te adelantas, pues también afectaría. Dice características principales del CPM: determinativo y que considera que los tiempos de las actividades se conocen y puedan variar cambiando el nivel de recursos utilizados. A medida que el proyecto avanza, estos estimados se utilizan para controlar y monitorear el progreso. Si ocurre algún retardo en el proyecto que de nuevo en el programa cambiado a la asignación de recursos, considera que las actividades son continuas e independientes. Siguen en orden cronológico y ofrece parámetros del momento oportuno del inicio de la actividad. Considera tiempos normales y acelerados de una determinada actividad, según la cantidad de recursos aplicados en la misma. Pasos para controlar la ruta crítica. Paso número 1. Enumera las tareas. Utiliza la estructura de desglose del trabajo para enumerar todas las actividades o tareas del proyecto. La lista de las actividades en la estructura de desglose de trabajo sirve como base para el resto de la ruta crítica. Nombre del proyecto. Etapa pues es 1, 2 y 3, tarea 1, 2 y 3, etapa igual, tarea 1, 2 y 3. Prácticamente es enumerar las tareas y así mismo tiempo contemplar el tiempo que cada uno terminaría haciendo de cada tarea. Paso número 2. Identifica las dependencias. En función de tu estructura de desglose del trabajo, determina las tareas que son dependientes entre sí, lo cual permitirá identificar cualquier trabajo que se pueda realizar en paralelo en otro. Algunas actividades dependen de la finalización de otras. Enumerar los procesos inmediatos de cada actividad le ayudará a identificar en orden correcto. Para identificar correctamente las actividades de su prioridad, hágase estas 3 preguntas para cada actividad de su lista desde el primer paso. ¿Qué tarea debe llevarse a cabo antes de que ocurra esta tarea? ¿Qué tareas se deben terminar al mismo tiempo que esta tarea? ¿Y qué tareas deben ocurrir justo después de esta misma tarea? El paso número 3. Crea un diagrama de red. El próximo paso es convertir la estructura de desglose en un diagrama de red, que es un diagrama de flujos que muestra cronología de las actividades. Crea una caja para que cada tarea utiliza flechas para representar las dependientes. Luego añadirás otros componentes con plazo de diagrama de red hasta que tengas claro el programa general del proyecto. Paso número 4. Dice, estima la duración de cada tarea. Para calcular la ruta crítica, la secuencia más larga
de tareas críticas, primero debes estimar la duración de cada tarea. Para estimar la duración puedes intentar tomar decisiones informadas basadas en la experiencia y el conocimiento. Prácticamente ahí es, a base de tu experiencia de ciertas actividades similares, es tomar decisiones para verificar la mayor calidad hacia el trabajo. Ejemplo es, alguien ya tuvo una situación similar en otro trabajo, llega a un trabajo, ya sabría cómo accionar ante ciertas actividades o ciertas situaciones. Estimar en función de la información sobre proyectos anteriores. Estimar en función de los estándares de la industria. Como alternativa, también puedes usar la técnica del paso hacia adelante y hacia atrás. Paso hacia adelante. Es utilizado para calcular las fechas de inicio temprano y finalización temprana al usar una fecha con inicio previamente especificada. La fecha de inicio temprano es el valor más alto de la fecha de finalización, es el valor más alto de la fecha de finalización temprana de los predecesores inmediatos, mientras que la de los predecesores inmediatos, mientras que la fecha de finalización temprana es la fecha de inicio temprano, más la duración. El cálculo comienza con 0 en la fecha de inicio temprano de la primera actividad y continúa a lo largo del cronograma. Asimismo, tiempo de determinar las fechas de inicio temprano y finalización temprana permite designar los recursos del proyecto con anticipación. Paso número 4. Estima la duración de cada tarea. Paso hacia atrás. Se utiliza para calcular las fechas de inicio tardío y finalización tardía. El inicio tardío es la finalización tardía, la duración, mientras que la finalización tardía es el valor del inicio tardío más bajo de los sucesores inmediatos. El cálculo comienza con la última actividad del cronograma y continúa hacia atrás por todo el programa. Las fechas de inicio y finalización tempranas y tardías pueden entonces utilizarse para calcular la holgura o flexibilidad del cronograma para cada tarea. Paso número 5. Calcula la ruta crítica. Puedes calcular la ruta crítica de forma manual, pero también puedes ahorrar tiempo utilizando un algoritmo de ruta crítica. Estos son algunos de los pasos para calcular la ruta crítica de forma manual. Paso 1. Escribe las fechas de inicio y finalización de cada actividad. La primera actividad tiene una fecha de inicio de 0 y la fecha de finalización es duración de la actividad. La fecha de inicio de la próxima actividad es la fecha de finalización de la tarea anterior. La fecha de finalización es la fecha de inicio más la duración. Y continúa haciendo esto todas las actividades. Asimismo, el paso 2. Revisa la fecha de finalización de la última actividad de la secuencia para determinar la duración de toda la secuencia. Paso 3. La secuencia de actividades con la mayor duración es ruta crítica. Paso número 5. Calcula la ruta crítica. Si se calcula por algún algoritmo, si está administrando un proyecto más pequeño, probablemente estará el tiempo en días. Si está trabajando con un proyecto complejo, tendrá que medir el tiempo en semanas. Si no se siente cómodo usando los mejores cálculos, puede utilizar el método de estimación de 3 puntos, el cual está diseñado para poner más peso en el marco de tiempo más realista. En la estimación de 3 puntos debe seguir 3 estimaciones de tiempo para cada tarea basadas en la experiencia previa en los mejores cálculos. El método de estimación se presenta en fórmulas para calcular la duración del tiempo con mayor precisión.
Paso número 5. Calcula la ruta crítica. A es igual a tiempo optimista, M tiempo más probable y B tiempo pesimista. Estos tres valores identifican lo que ocurre en un estado óptimo, lo cual es más probable, y lo que ocurre en el peor de los casos. Una vez ha identificado estos valores, puede utilizarlos en dos fórmulas diferentes. El primero se utiliza para encontrar el promedio ponderado, el cual pone más peso en el valor más probable, y la fórmula es la siguiente. E significa estimación y 4 y 6 representa el método estándar para colocar más peso en el valor más realista. Igual seguimos con el paso número 5. La segunda forma de utilizar estos valores se conoce como distribución triangular. La principal diferencia es que el método no lo pone más peso en el valor más probable. La fórmula es la siguiente. E significa estimación y 3 representa el método estándar. Igual seguimos con el siguiente diapositiva. Paso número 6. Calcula la holgura total. La holgura se refiere a la flexibilidad de una tarea determinada, idéntica cuando se puede retrasar con la tarea sin generar un impacto en las tareas subsiguientes o en la fecha de entrega del proyecto. Encontrar la holgura es útil para evaluar el grado de flexibilidad del proyecto. La holgura es un recurso que deberá ser usado para cubrir los riesgos o problemas inesperados que puedan surgir. Las tareas críticas no tienen holgura, lo que significa que sus fechas de entrega son fijas. Las tareas con números de holgura positivos se encuentran con una ruta no crítica, lo que significa que pueden retrasarse sin afectar la fecha de finalización del mismo proyecto, ¿no? Si tienes poco tiempo de recursos, las tareas no críticas pueden optimirse. Se puede calcular la holgura con un algoritmo o de forma manual. Utiliza los cálculos de la sección de a continuación para determinar la holgura total y holgura libre. Un ejemplo, lo que significa aquí es que no afecta la fecha de entrega o la fecha de finalización de ciertas actividades o tareas, ya que no afecta el resultado. Tienes más chance de, una cierta tolerancia de tiempo para entregar cierto producto, ya sea cierta actividad o cierto servicio, que es una gran ventaja. Paso número 6. Calcula la holgura total. Holgura total versus holgura libre. Ahorita vamos a checar la comparación más o menos y verificamos cuál es el que mejor conviene. A continuación brindamos detalles sobre los dos tipos de holgura. Holgura total es la cantidad de tiempo que una actividad puede retrasarse desde la fecha de inicio temprano sin retrasar la fecha de finalización del proyecto ni transgredir una limitación del cronograma. Holgura total es igual a inicio tardío menos inicio temprano, es por las siglas en inglés. O finalización tardía, finalización temprana, es por sus siglas en inglés. Holgura libre se refiere en cuánto tiempo puede retrasar una actividad sin impactar en la actividad siguiente. Solo puede haber holgura libre cuando dos o más actividades comparten un sucesor. En un diagrama de red, ahí es donde las actividades convergen en holgura libre. De tarea siguiente, finalización temprana de la tarea actual. Un ejemplo, en la holgura total, pues es prácticamente la cantidad de tiempo que una actividad puede retrasarse. Un ejemplo, si se retrasa, ahí no afectaría la finalización del producto, actividad o ciertas tareas que se tienen asignadas en el tiempo determinado, incluso si se llegan a retrasar. Paso número 6. Calcula la holgura total. Existen varias razones por las que es útil que los agentes de proyectos conozcan la holgura. Los proyectos se llevan a cabo a tiempo. Hacer un seguimiento de la holgura total de un proyecto te permite saber si un proyecto está dentro del cronograma
O sea, si un proyecto está dentro de la misma capacidad de la misma empresa, hacemos un tiempo para terminarlo en tiempo y forma. Mientras más grande sea la holgura, es más probable que se termine temprano o a tiempo. Te permite priorizar las tareas. Al identificar las actividades con holgura libre, tendrás una mejor idea de que las tareas deberían priorizarse y las cuales tienes más flexibilidad para poder ser propuestas. Es un recurso útil. La holgura es un margen de tiempo adicional que se puede ser utilizado para cubrir los riesgos de un proyecto o problemas inesperados que se puedan surgir. Saber cuánta holgura tienes te permite escoger la manera más efectiva para utilizar. Paso número 7. Identificar la ruta crítica. Igual como el mismo diagrama de red lo representa, vamos a hacer la identificación. Hay dos formas de identificar la ruta crítica. Usted puede ver su diagrama de red y simplemente identificar el camino más largo a través de la red. La secuencia más larga de las actividades en el camino. Asegúrese de buscar camino más largo en términos de duración más larga en días, no el camino con la mayoría de las casillas o nodos. También puede identificar las actividades críticas con la técnica de paso adelante, paso atrás, identificar las fechas de inicio y fechas finales más tempranas, así mismo tiempo, y las últimas fechas de inicio y fechas finalizaciones de cada actividad. Igual como lo mencionamos anteriormente, es igual, la ruta crítica es identificar la actividad con un diagrama de tiempo con el inicio, desarrollo y final. Si tiene múltiples rutas críticas, se representará sensibilidad de la red. Un calendario de proyectos se considera sensible si es el probable de que la ruta crítica cambie una vez que empieza el proyecto. Entre más rutas críticas existan de un proyecto, más allá es la probabilidad de un cambio en el cronograma. Paso número 8. Actualizar el diagrama de ruta crítica para mostrar el progreso igual. A medida que avanza el proyecto, usted identificará los tiempos reales de finalización de la actividad. El diagrama de red se puede actualizar para incluir esta información, en lugar de seguir utilizando estimaciones. Al actualizar el diagrama de red a medida que surja nueva información, usted puede volver a calcular una ruta crítica diferente. También tendrá una visión más realista de la fecha de finalización del proyecto sin saber si está cumpliendo o no con los plazos. Ventajas. El método de la ruta crítica es una forma confiable para que los gerentes de proyectos, recursos de proyectos, presupuesten el tiempo y asignen recursos. Las ventajas de CPM influyen en una mayor precisión y flexibilidad en la programación, una comunicación más clara entre los gerentes de proyectos y las partes interesadas, una priorización de tareas más sencilla y mucho más. Un ejemplo, cuando se proyecta cierta necesidad de una empresa para ciertas actividades, prácticamente los gerentes de proyectos son los que se presupuestan, tienen que convencer a la empresa, ya sea los gerentes de los coordinadores, de invertir en ciertas actividades, ciertas máquinas para mejorar la calidad del servicio. Tienen que poner su propuesta y que va a ayudar cierta mejora o cierta inversión. Comunicación más sólida. Los cronogramas de métodos de ruta crítica requieren la opinión de los actores de clave en todas las etapas del ciclo de vida de un proyecto. Reunir la experiencia de distintos miembros del equipo hace que el cronograma sea muy realista, sólido y desde el principio. Igual como miramos aquí, pues los cronogramas de método de la ruta crítica requieren una opinión de actores clave, o sea, de ciertas personas clave o sólidas de la misma empresa. De distintos miembros del equipo hace que el cronograma sea más realista y sea más sólido. Quiere decir que personas entre más importantes opinen o participen en esta actividad o propuesta, es cuando
la asignación de la tarea se va a realizar con mayor exactitud. Priorización más fácil. Priorización más fácil es identificar la ruta crítica que ayuda a los gerentes de proyectos a aclarar las prioridades y determinar la flotación de cada tarea. La flotación, también conocida como holgura, mide cuánto tiempo puede demorar una tarea antes de que afecte la fecha de finalización. Las tareas de ruta crítica tienen flotación cero, mientras que las actividades no críticas tienen flotación positiva. Determinar la flotación de cada tarea ayuda a los equipos a evaluar las prioridades. Cuanto menor sea la flotación, mayor será la prioridad. Un ejemplo, la flotación prácticamente es la holgura, ¿no? Si priorizas, más fácil identificar en sí la actividad, con mayor más prioridad le van a dar la cierta empresa para poder realizar dicha actividad. Precisión mejorada de la programación. El método de ruta crítica es una herramienta popular y confiable para mejorar la precisión de los cronogramas del proyecto. Muchos gerentes de proyectos utilizan el CPM en conjunto con la técnica de evaluación y revisión de los programas en CSPERT, otra herramienta de gestión de proyectos que ayuda a los equipos a calcular la duración total del proyecto. Si bien CPM se centra en las actividades precedibles, PERT incluye los eventos imprevisibles, con lo cual se crean tres posibles cronogramas y más óptimas, más pesimistas y más realistas. Al usar PERT y CPM, los gerentes de proyectos pueden crear las previsiones más precisas posibles. Quiere decir que al combinar estas dos técnicas, tanto como ayuda a crear previsiones más precisas posibles, a identificar los riesgos, también puedes hacer una cierta evaluación de cómo lo puedes solucionar. La otra herramienta es una herramienta de gestión de proyectos que ayuda a los equipos a calcular la duración. Igual como el CPM, el PER incluye los eventos previsibles, ¿no? Mejor detección de riesgos. Los cronogramas de ruta crítica dejan en claro las relaciones entre las tareas dependientes para que los gerentes de proyectos puedan predecir mejor los efectos de una demora. CPM evita más sorpresas y ofrece oportunidades con mayor anterioridad para hacer correcciones en otros métodos que no realizan un seguimiento de las mismas operaciones de las dependencias. Quiere decir que si se detectan los riesgos, automáticamente ya estaríamos preparados para realizar la corrección del mismo riesgo, falla de cierta tarea, algún retraso de tiempo, una demora que no se pueda cumplir con la cuota, con el estándar en dado caso. Mejor adaptabilidad. Cuando el trabajo no se desarrolla según el plan, los diagramas de red de CPM ofrecen a los gerentes de proyectos las herramientas para reformular rápidamente el cronograma. Ciertos programas de software pueden incluso modelar los efectos de diferentes ajustes para que los gerentes de proyectos puedan comparar los resultados y seleccionar la opción más beneficiosa. Más impacto visual. Los diagramas de red de CPM y las representaciones de diagramas de Gantt de los cronogramas de ruta crítica ofrecerán a los gerentes de proyectos una comprensión rápida del cronograma y el progreso de un proyecto. Al consultar estas herramientas visuales, los gerentes de proyectos y los miembros del equipo pueden desarrollar una comprensión más intuitiva de la trayectoria del proyecto de lo que podrían con una opción menos dinámica de manera visual. Al mismo tiempo seguimos con las desventajas.
El método de ruta crítica tiene inconvenientes, ¿no? Como su capacidad para captar restricciones de recursos. Si bien el software de CPM puede reducir el trabajo manual, también requiere investigaciones complejas y pueden de no ser adecuado para todos los tipos de proyectos. Un ejemplo tiene como ruta crítica, tiene inconvenientes como su capacidad para captar restricciones. Quiere decir que al momento, conforme va la marcha, no se preparó para ciertas limitantes o riesgos que tenga durante cierta actividad, cuando el CPM y el PERT ya automáticamente nos estaban prediciendo que iba a pasar. Aumento de complejidad. El método de ruta crítica implica cálculos complejos con muchas partes dinámicas. Si bien el software puede automatizar los cálculos, ingresar información precisa requiere una investigación detallada y no elimina el riesgo del error humano. Eso se llama el aumento de complejidad. Prácticamente es calcular los complejos con partes dinámicas, pero alguna falla, ya sea del ser humano o del empleado, no elimina el riesgo del error humano. Quiere decir que siempre tenemos en cuenta que no siempre va a servir, o en alguna ocasión puede tener que tener alguna falla o complejidad. Aplicabilidad disminuida. No todos los tipos de proyectos se prestan al método de ruta crítica. Por ejemplo, el CPM requiere que los cronogramas sean predecibles y repetibles. El CPM no es adecuado para proyectos creativos, como el diseño de productos o las tareas de investigación, que a menudo se combinan de maneras imprevisibles. En el otro extremo del espectro, las actividades repetitivas o independientes no son adecuadas para el CPM. Por ejemplo, un cronograma de mantenimiento semanal puede implicar la limpieza de decenas de máquinas, pero el orden en que las máquinas son atenidas no importa. Pero el orden que las máquinas son detenidas no importa, ya que en esta situación el CPM no agrega valor porque no hay dependencias de tareas, por lo que hay una ruta crítica. Seguimos con la atención reducida a las tareas de gran flotación. Al usar el método de ruta crítica, los gerentes de proyectos se centran en las tareas de ruta crítica. Si bien la ruta crítica determina la duración total del proyecto, el uso de este método puede facilitar la omisión de las tareas no críticas o de gran flotación, lo que genera demoras. Por ejemplo, instalar sistema eléctrico en un edificio nuevo no está en la ruta crítica, por esto puede ocurrir durante un gran periodo de tiempo. Sin embargo, si los gerentes de proyectos se olvidan del trabajo de cableado o lo demoran demasiado, seguirá afectando la fecha de finalización. Por ejemplo, cuando es algo eléctrico, prácticamente es esencial para cualquier actividad, cualquier área de trabajo, con la misma iluminación de calidad, para que el operador pueda operar adecuadamente. Si no está terminada lo eléctrico, no puedes avanzar con otra actividad cuando se necesita terminar esta actividad. Un ejemplo, no puedo emplastar cierta área si todavía no meto el cableado dentro de las paredes. Quiere decir que tendríamos que esperar a que prácticamente darle prioridad a ciertas actividades esenciales para poder continuar con otras. Atención reducida a las tareas de gran flotación. Al usar el método de ruta crítica, si bien en la ruta crítica determina la duración total del proyecto, el uso de este método puede facilitar la omisión de las tareas no críticas o de gran flotación, lo que genera demoras. Por ejemplo, instalar el sistema eléctrico de un edificio nuevo no puede ocurrir durante gran periodo de tiempo.
Y cómo decidir si la programación de la ruta crítica es adecuada para su proyecto. Si bien el método de ruta crítica puede ayudar a los gerentes de proyectos a priorizar las tareas de muchos proyectos, no siempre es la solución adecuada. Es importante evaluar su proyecto con anticipación y determinar si el CPM agrega valor a este. Los siguientes son algunas consideraciones clave a la hora de decidir si el método de ruta crítica es el adecuado para su proyecto. Requisitos del cliente. Exige su cliente un cronograma de CPM. Con ciertos clientes como grandes agencias gubernamentales y entidades públicas, producir un cronograma de ruta crítica es obligatorio. Estos proyectos a menudo implican grandes inversiones y requieren controles del proyecto, como el CPM que brindan al cliente que encarga el servicio de la suspensión del progreso. Si el cliente exige el CPM, no tiene más remedio que usarlo. Obligaciones contractuales. Ya estamos por finalizar. Obligaciones contractuales. Su contrato incluye cláusulas de sanción que requieren documentación de CPM. Los contratos para proyectos costosos y urgentes a menudo contienen cláusulas que imponen sanciones a los contratistas por demora, ¿no? Quiere decir, si el contratista que contrataron ciertas gerentes o encargados del área le da su presupuesto y tiempo para terminar cierta actividad. Si en dado caso no cumplen, cuando el contratista no cumple con la dicha promesa de contrato, de terminar en tiempo y forma, pues prácticamente las cláusulas tienen sanciones que requieren documentación. Prácticamente para una, ya sea que el pago sea menor, que reciba su pago después de tiempo por la incomplitud. A veces los contratistas piden el pago por adelantado o incluso algunos hacen el trabajo y hasta los 30-15 días ya les llega el pago dependiendo del contratista. Pero la mayoría tienen cláusulas por las cuales tienen que cumplir con cierta forma. Si son empresas serias para darles su trabajo, pues es la misma reputación que ellos mismos dan, ¿no? Los contratos por proyectos costosos y urgentes a menudo contienen cláusulas que imponen sanciones a los contratistas por las demoras, a menos que el contratista pueda demostrar que las demoras fueron causadas por factores incontrolables o que el cliente es el culpable de que no he terminado este trabajo porque no me has dado el presupuesto, o porque está lloviendo, o por el clima, o ciertas cosas que suelen pasar anteriormente y pues que no es imposible que lo maneje el contratista. Si un contrato especifica que un cronograma de CPM es la base para fundamentar reclamos y contrademandas, los gerentes de los proyectos tendrán que implementar el CPM. Incluso cuando los contratos no lo especifican, los tribunales suelen reconocer al CPM como legítimo, por lo que es buena idea usar la programación del CPM cuando las demoras pueden tener repercusiones financieras o legales, ¿no? Pues sí, como comentamos anteriormente, el contratista tiene un contrato de tiempo y forma de cómo realizar su trabajo, con el presupuesto, cuánto se le va a pagar, qué necesita. Por eso el contratista siempre, antes de decir que sí, pues tiene que saber si está en su capacidad de terminar dicho trabajo. Previsibilidad del trabajo. ¿El trabajo es novedoso o indefinido? El método de ruta crítica se basa en previsiones precisas de la duración de la tarea. Un proyecto que es novedoso involucra tareas que nunca se han hecho antes y proyectos con tasas de producción inciertas. Como proyectos creativos no son una buena combinación del CPM. Del mismo modo, los proyectos que requieren de los gerentes definen el trabajo a medida que avanzan, como los proyectos de descubrimiento e investigación no son adecuados para la programación del CPM.
Prácticamente la previsibilidad del trabajo es verificar si el CPM o no se puede utilizar para dicha actividad, para algunos trabajos más serios, no tan serios, que se involucre prácticamente. Seguimos con los plazos. El proyecto tiene una fecha crítica de finalización. Los mayores puntos fuertes de la programación del CPM son su precisión y su potencial para determinar a los planificadores de proyectos adaptarse a los cambios sin afectar las fechas de finalización. Si la fecha de finalización es flexible, los gerentes de proyectos deben evitar el proceso complejo y lento al usar el CPM. Por ejemplo, al usar el CPM puede que se atrase un poco por los movimientos, para verificar las restricciones, qué ha afectado, por qué no se ha avanzado, o qué tanto de porcentaje se ha avanzado en cierta actividad o proyecto. Dependencias de tareas. Las tareas deben completarse en un orden específico. Para que los gerentes de proyectos creen una ruta crítica, los proyectos deben tener dependencia de tareas. Si el proyecto no tiene un orden crítico de actividades, entonces el CPM no agrega valor al proyecto. ¿Qué quiere decir? Las tareas deben completarse en orden específico, pues prácticamente sí, pero hay ciertas actividades que tienen flexibilidad para entregar más tarde, con demoras, con atrasos, dependiendo la importancia que sea para el administrador de proyectos la prioridad de cierta tarea o incluso material, ¿no? Ya que pues tienen ciertas tareas, antes va una tras otra, siempre tienes que hacer una y luego otra y así consecutivamente. Si el proyecto pues no tiene el orden crítico de actividades, pues el CPM no agrega valor al proyecto. Quiere decir que no hubo una organización para terminar la actividad, no hubo algo formal, algo decente para verificar el tiempo, el lapso de vida de cierta actividad. Quiere decir que pues, no hubo un techo sobre cierta actividad, simplemente se realizó sin consultar el progreso, los avances, las restricciones para otras actividades, pues se contemple las causas que puedan dañar a cierta actividad. Valor y duración del proyecto. El proyecto tiene un alto valor. La duración del proyecto supera las 6 semanas. Producir y gestionar un cronograma de ruta crítica requiere muchos recursos, por lo que los gerentes de proyectos solo deben aplicar el CPM a proyectos que tengan un alcance. Quiere decir que el CPM se utiliza en proyectos importantes que tengan alguna meta o un souvenir importante o un destino hacia la misma empresa o pues para mejorar la calidad del trabajo, ¿no? Una duración y un valor significativos. Quiere decir que tiene que tener una duración importante, de que si la empresa está en cierto proceso de actualización, pues se contemple cuándo va a empezar y cuándo va a terminar. Al mismo tiempo, cuando se empiece, pues se note la ventaja o pues sí, se note el peso de que cierta actividad se está realizando, y cuando se termine, prácticamente que tenga un valor significativo, que haya marcado o valido la pena cierta actividad. Si bien hay excepciones, un buen candidato para el CPM suele ser un proyecto que es complejo y dura menos de unos meses. Estos proyectos generalmente involucran varios flujos de trabajo y mano de obra especializada en subcontratistas, ya sea independientes, electricistas, plomeros, incluso hasta albañiles, ¿no? Y pues ya sería todo por nuestra parte. Ya nomás pues para empezar, pues el CPM es el método de la ruta crítica, que es una técnica que permite identificar las tareas necesarias para realizar un proyecto y determinar cierta flexibilidad en el cronograma. Pues entendimos que hay ciertos proyectos de que se pueden o no terminar a tiempo. Hay veces proyectos en los que el CPM no es bueno usarlo, aunque sea muy efectivo, cuando el proyecto no es muy formal, no hay un contrato con cláusulas, con restricciones, con penalizaciones, ya que el CPM es para formalizar o hacer más grande e importante el trabajo.
Y pues igual miramos lo que es el método de la ruta crítica, tiene como fin identificar las tareas más importantes del proyecto, de la vida del proyecto, y detectar la dependencia de las tareas, calcule la importancia de cada tarea, cuál va primero, de que si no terminas una no puedes empezar con otra, etcétera, ¿no? Y pues eso sería todo de nuestra parte.